Qué gusto saludarles a esta hora del día. Bienvenidos a un segmento más del personaje del día. Hoy vamos a conocer la vida de Juliette Handal, una empresaria muy reconocida a nivel nacional e internacional. Bienvenida, muchísimas gracias por compartir tiempo con nosotros. Muy feliz de conversar con alguien de Telepaís, que es de mi querida ciudad del Progreso, donde crecí, y muy feliz de poder compartir muchos pasajes de nuestra vida. Cuéntenos su infancia, ¿cómo la recuerda? Bellísima, ojalá mis hijos hubieran tenido la infancia que nosotros tuvimos, donde no existía la tecnología tan avanzada de ahora que a veces nos deshumaniza, podríamos decir. Sin embargo, hemos insistido con mis hijos que cuando estemos juntos dejen a un lado sus aparatos digitales y tratamos de hacer eso siempre. Nosotros nos divertíamos en la escuela con nuestros amigos, jugando a la rayuela, jugando maules con mis hermanos y muchos juegos que se han perdido. Igual en la escuela católica donde me eduqué, todavía recuerdo a esos maravillosos profesores que tuve la suerte de tener en primer grado, a la profesora Elsa Martínez, en prekinder y párvulos, a la doctora les digo yo porque estoy acostumbrada a la profesora, pero la verdad que eran doctoras en educación, de verdad, porque qué maravilla la doctora Eva, la profesora Eva Galo, una moral y cívica que recibíamos en la secundaria, que nos ayudó a amar nuestros símbolos nacionales, a respetar la bandera, la Constitución, las leyes, y respetar a los demás, y luego haber tenido la oportunidad de educarnos y recibir religión casi todos los días, porque siento y no tengo ni derecho ni condeno a nadie, a quien veo a veces expresarse de diferente manera y de pensar como nosotros pensamos, pero no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos. La religión, ese temor a Dios, ese respeto, que también genera respeto hacia los demás, que respeta sensibilidad, solidaridad, a entender. Entonces muchas expresiones de ahora, se lo digo, no las entiendo. No las condeno porque quizás son personas que no tuvieron esa oportunidad, pero nosotros sí fuimos muy afortunados. Luego de toda esta infancia maravillosa que nos ha contado, ¿cómo pasó ya a la industria farmacéutica? ¿Qué la motivó? Bueno, ahí en Progreso siempre acompañaba a mi mamá a la farmacia que quedaba en la esquina, la farmacia moderna del doctor Machi, en la mera esquina del parque, un parque lindo con ese reloj. Es un símbolo de la ciudad de Progreso para mí, con las bancas, íbamos siempre a jugar, pero también al ir a la farmacia cruzábamos el parque con mi mamá y me encantaba ver al doctor preparar la receta, porque antes en la mayoría de las farmacias se preparaban, no venían los productos hechos. Entonces a mí me encantaba ir a ver al doctor, a ver Miguel Machi, ver en el mortero preparando las medicinas cuando nos enfermábamos. Me encantó ver eso y dije yo, cuando sea grande quiero ser farmacéutica. Y entonces siempre lo pensé, así es que cuando me gradué del colegio, estuve una parte de la secundaria en Progreso, en el Notre Dame, y otra parte estuve aquí en el Sagrado Corazón y en el María Auxiliadora de San Pedro. Me gradué aquí en el Sagrado Corazón de Jesús, de bachiller en Ciencias y Letras, con un triste recuerdo porque 2 días antes falleció un hermano de mi graduación, falleció un hermano mío, así que no pude ir a la graduación, pero luego me vine a Tegucigalpa para estudiar en la universidad y
no me fui a donde habíamos planeado con mis padres irme a Canadá a estudiar, pero no los quise dejar solos después de esa tragedia familiar, así es que me quedé aquí y qué bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es que tuvimos, al principio la universidad contrataba gente de afuera y también habían profesores hondureños, pero excelentes. Entonces tuve esa oportunidad, me gradué, seguí dando clases en la Facultad de Química y Farmacia como catedrática, pero yo sentía que no era suficiente lo que sabía y lo que había aprendido para seguir enseñando. Así es que mi esposo decide irse a estudiar a Estados Unidos a sacar su maestría y entonces yo feliz y dije, esta es la oportunidad para sacar mi maestría en farmacia industrial. Mi esposo con una beca de un préstamo de Educrédito, él sacó una carrera y otra maestría. Yo tenía un niño de 3 años cuando nos fuimos y me di cuenta 2 semanas antes que estaba embarazada y decía yo, ¿y cómo voy? Bueno, me decía todo el mundo que cómo iba a ser, pero gracias a Dios que mis padres siempre me decían que no hay mayor satisfacción que la que se obtiene del esfuerzo y que hay que desafiarse continuamente. Así es que regresamos aquí con gran ilusión de hacer la diferencia, de contribuir a la salud del país, produciendo productos que en nada tenían que envidiar a los mejores del extranjero. En ese tiempo que regresé, podríamos decir el 95% de los productos farmacéuticos, de las medicinas importadas. Y pues había que competir. Y la credibilidad del hondureño hacia lo nuestro, y a veces con razón de los médicos, no era buena para los productos hechos aquí. Así que eso fue otro gran desafío, otra lucha. Vine primero a organizar el laboratorio, pero mientras seguía dando clases en la universidad, regresé porque había que pagar la beca. Había que pagar el 20% de lo que le habían dado de beca esos 3 años y trabajar el doble del tiempo. Pero eso a mí me encantaba enseñar, así es que pude aplicar lo que aprendí con gran satisfacción en mi querida Facultad de Farmacia de la UNA. Así es que y en eso fueron también duros, mis papás mueren con una diferencia de 2 años. En el 88, yo regresé, el 85 empezamos a producir en esta empresa. El 88 habíamos acumulado una pérdida enorme, no se podía, según los números de mi esposo, con 2 carreras y una maestría en el área de finanzas y negocios, me decía que no era posible seguir adelante. Yo le decía, es que mira los números, y lógico, él hacía números, y yo le decía, es que si veo esos números no pudiera seguir luchando. Queridos televidentes, ya vamos a continuar para que ustedes conozcan sobre la historia de Juliette Handal. Vamos a una pausa comercial, pero no nos cambie, ya seguimos con más. Continuamos conociendo esta linda historia, esta experiencia de vida de doña Juliette Handal, quien es una doctora química farmacéutica y que también ha sido muy reconocida a nivel nacional e internacional, como les menciono, y fue reconocida en el Progreso. Si nos comenta, doctora, sobre este premio que recibió. Ay, sí, fue una enorme alegría y satisfacción y orgullo recibir el premio El Progresista de parte de la Cámara de Comercio e Industrias de Progreso, de parte de los empresarios de Progreso. Fue algo que no lo esperaba, fue un evento muy lindo y muy agradecida con la junta directiva de ese momento y los empresarios de mi querida ciudad del Progreso. Cuando dicen que en nuestro país es cero inversiones, a veces digo, no queremos a nuestro país, quisiéramos verlo destruido. Entonces también incursioné, fui presidenta de los productores farmacéuticos de Honduras. Es así que me invitaron a participar en la junta directiva de la ANDI como asesora y luego en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Luego
tuve otro sueño y había logrado el de ser farmacéutica y sacar mi maestría y poder enseñar mejor, pero quise ser presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y eso también lo logré. Me gusta lo auténtico, lo logré con el apoyo de las organizaciones en forma espontánea. A mí no me dijeron usted va a ser ni eso. Competimos con otro gran empresario y fuimos a elecciones. Él era un reconocido, él es un reconocido empresario y a mí me decían, mire, mejor usted después y que él vaya. Y les decía yo, no, si a mí no me importa perder. Si es que uno cuando quiere las cosas en forma auténtica, porque lo regalado tal vez sea, ¿cómo le dicen a uno cuando se complica la vida? Se me ha ido la palabra. Pero la cosa es que yo quería ser presidenta porque así la quisieran la mayoría, sin ayuda de políticos que estaban en ese momento, que de alguna manera me dijeron, ¿querés que hable con las organizaciones para que te apoyen? No, se los juro que no me importa perder. Hay que respetar la decisión de todas las organizaciones y lo logré. Fue una belleza. Habían en ese tiempo 48 organizaciones y 41 votaron por mí. Yo me recorrí el país visitando a los presidentes de las organizaciones, a quienes no conocían, y confiaron en mí y fue una experiencia que no voy a olvidar. Formaban parte de mi junta directiva en el COEP microempresarios, así como también la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que es una cámara pujante de la costa norte. Estaban los productores de café también. Y me acuerdo, o sea, la directiva formada por todas las organizaciones, tanto pequeñas como importantes en el país. Y todas las decisiones, y eso lo que decía siempre que es importante, las decisiones no las tomaba yo sola. Cuando habían problemas delicados, hacía asambleas en La Ceiba, en San Pedro, en Choluteca, y tomaba el mandato de esas asambleas. Y aunque tuviese presiones, yo decía, tengo un mandato y primero me muero si rompo. Me acuerdo, fue una experiencia tremenda. A los pocos meses de ser presidenta del COEP, una huelga general de los 3 sindicatos de trabajadores que querían un aumento general de salarios. Aumento general, sin ver quién es productivo y eso va contra, o sea, la productividad hace daño. Entonces yo tenía mandatos que no podíamos ceder. Había que sentarse, sí, al diálogo y todo, pero no ceder simplemente. Así es que fue como una lucha como de 2 meses y más, pero logramos resultados, hablando, buscando el diálogo, respetando la institucionalidad. Y después que salí del COEP, pues me dediqué al laboratorio. Luego, estaba terminando el COEP cuando el presidente Maduro, Ricardo Maduro, me pidió formar parte de su consejo de ministros y yo no quería aceptar, la verdad. Acepté casi 3 días antes de la toma de posesión, porque él me dijo algo, me dijo, mira, yo quiero combatir la corrupción en este país, hasta de algunos colegas nuestros, así me lo dijo. Y me gustaría que me ayudaras, he visto pues todo tu trabajo en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me costó, como le digo, porque decía yo, no, uno a veces en los gobiernos, aunque haga lo que haga bueno, se desprestigia. Y yo, como mi padre me decía, lo más valioso que uno puede tener en la vida es el prestigio. Y hay que cuidarlo. Entonces yo así pensaba, porque miraba a mucha gente, pero no, gracias a Dios, salí bien de un gobierno muy bueno del presidente Maduro. Y de ahí me dediqué por entero a la empresa. En ese tiempo mis hijos también, tuve otros embarazos, tengo 5 hijos, 4 varones y una niña. Todo eso era difícil mientras ellos nacían e iban a la escuela. A veces yo no podía ir a la escuela y estar el tiempo que otros padres dedicaban. Y me decían, mire que el papá
estaban ahí, yo iba y les daba calidad de tiempo, pero no podía estar en todo. Como le dije, fui ministra de Economía, una gran satisfacción también. Y ahora pues aquí seguimos en el laboratorio. Tuve también una experiencia política cuando doña Xiomara se lanzó la primera vez. Me invitó a formar parte de su fórmula. Fue una excelente experiencia también. Aprendí a entender muchas cosas que no entendía antes y también a conocer la realidad de nuestro país y la necesidad que tenemos de hacerlo mejor y que los hondureños nos dediquemos. No a hacer una crítica destructiva, sino más bien constructiva, a valorar lo bueno que se hace en el país y a criticar con respeto lo que no se hace. Así es, muchísimas gracias. Juliette Handal, han escuchado ustedes una trayectoria muy amplia en diferentes ámbitos de nuestro país, de nuestro querido Honduras. Muchísimas gracias por todos los aportes que usted ha dado, por todos los empleos que ha generado y por cómo ha ayudado también a todos los hondureños a salir adelante. Este ha sido nuestro personaje del día. Muchísimas gracias, pasen ustedes feliz día.